Bueno, seguimos en Entre Líneas, lo escuchábamos al legislador y candidato a diputado nacional desde el domingo pasado, Carlos Gutiérrez, por Hacemos por Córdoba, bueno, haciendo un balance en el primer tramo de la nota sobre los resultados del último domingo, muy conforme, por cierto, ¿no? Vamos a escuchar el segundo tramo de la nota que grabamos con Gutiérrez, en el que habla también de la situación nacional y de las complicaciones políticas e institucionales que generó el resultado del domingo. Vemos la segunda parte de la nota con Gutiérrez. Carlos, pero hasta ahora el gobierno, el gobernador han sido prescindentes con respecto a la pelea mayor que es por la presidencia. Los resultados del domingo obligan a revisar esa estrategia, a tender ya contactos con quien parece que va a ser el presidente y todos los dan ya como el futuro presidente del país. No nos obliga, toda vez que para nosotros la prioridad número uno van a seguir siendo los cordobeses. Lo que sí hace es poner en actualidad lo que siempre hemos dicho nosotros y lo que ha dicho el gobernador Schiaretti. Nosotros queremos tener relaciones institucionalmente serias, gane quien gane la elección. Y si Alberto Fernández es el presidente, no le quepa ninguna duda de que el gobernador y todos nosotros vamos a tratar de tener la mejor relación posible. Y yo celebro que el propio Alberto Fernández haya venido todas las veces que vino a Córdoba, le haya pedido disculpas a los cordobeses por los errores cometidos. Eso no es menor, es un salto adelante en esa relación. Me alegro que ahora algunos conceptos que nosotros hemos estado casi como predicando en el desierto durante toda esta campaña, eliminar la grieta, terminar con las actitudes de venganza, pensar en la unidad nacional como un concepto más amplio y más generoso que el de la unidad partidaria, estar pensando realmente en los desafíos que vienen, en un gran acuerdo nacional, bueno, que nosotros lo vinimos predicando. Me alegra mucho que empiece a incorporarse como necesidad frente a incluso a las últimas horas lo que estamos viviendo en Argentina. Por lo tanto, nosotros tomándonos también de eso, lo que aspiramos es a tener la mejor relación, si es con Alberto Fernández, la mejor relación que podamos tener desde Córdoba con el poder central. El desafío de corto plazo es dar gobernabilidad. El gobierno de Córdoba ha sido muy insistente con ese concepto. Hoy el gobierno de Macri ha perdido una enorme cuota de legitimidad, no le encuentra la vuelta, hay mucha volatilidad económica. Los gobernadores en general, las fuerzas políticas, tienen que hacer algunas señales o algunas acciones para que el gobierno llegue a término. Nosotros siempre pensamos y pensar que fuimos muy criticados a veces cuando dábamos esa gobernabilidad y se nos criticaba que era darle gobernabilidad como si compartiéramos lo que hacía o no hacía un gobierno nacional, en este caso el actual gobierno nacional. Y nosotros siempre dijimos, la gobernabilidad, gobierne quien gobierne, es absolutamente necesaria porque es la que sostiene el sistema democrático y es la que evita que las crisis pasen a mayores, se profundicen más y con eso los peores perjudicados sean los que más sufren las crisis, que son los sectores más humildes. Ahora resulta que sí, y en buena hora que sea así, empezamos a incorporar la necesidad de concretar esa palabra gobernabilidad frente a la difícil situación que a partir del día lunes, a partir del día después de la elección, han transcurrido recién 48 horas de una elección que no fue otra cosa que una interna, que una encuesta. Y fíjense en la necesidad que estamos de proveer gobernabilidad. Ahora, el primero que tiene que tener responsabilidad, a mi humilde saber y entender, es siempre el gobierno actual, convocando y no ratificando una especie de tosudez que no nos lleva a ningún lado. Y después también la gobernabilidad pasa a ser un problema de quien ha obtenido aún a través de una brillante elección, números realmente muy importantes. ¿Por qué? Porque prácticamente si la gobernabilidad no provee una transición de quienes van a ser fundamentales protagonistas, el crédito normal que alguien que llega a la presidencia tiene se agota antes de tiempo. Esto también es muy peligroso, pero no para una fuerza política.
Es muy peligroso para el pueblo argentino que estemos transitando en esta especie de cornisa. No es casualidad que los obispos, tengo entendido que por estas horas están reunidos y van a emitir un documento en este mismo sentido. Toda la sociedad tiene que cerrar filas, pero quienes mayor responsabilidad tienen son quienes están gobernando y quienes han sido electos. Más allá que resulta una verdadera paradoja que quien todavía no ha sido electo, que esto va a ser realmente el 27 de octubre, se le estén pidiendo definiciones o se lo esté... Bueno, pero esta es la realidad. Esta es la realidad que llega a un punto que por más que uno la niegue, tiene que asumirla. Y si quien está en la primera obligación de convocar al diálogo, a un gran acuerdo para ver cómo se hace todo este proceso de aquí al 10 de diciembre de manera menos onerosa para todos los argentinos, pero en especial para los que más sufren las crisis, es el gobierno. Y luego todo el resto. Y nosotros desde Córdoba vamos a tener la actitud que tuvimos siempre. Fuimos los primeros que siempre convocamos al diálogo. ¿Cómo nos vamos a negar al diálogo? A ser parte, en la parte que nos corresponda, ya sea del gobernador junto con el resto de los gobernadores argentinos, o quienes resultemos o somos candidatos o resultemos electos en este proceso electoral. Hay que dialogar en la Argentina. Bueno, ahí estaba Carlos Gutiérrez, el candidato a diputado nacional de Hacemos por Córdoba, en primer término, hablando de la relación entre la provincia de Córdoba y un posible gobierno de Alberto Fernández, que siempre va a estar en favor de la institucionalidad y la buena relación con la nación, cosa que en la época del kirchnerismo no fue posible. Así es. Vamos a analizar ahora las medidas económicas. Sí, nos vamos a ir a eso las ahora, novedades minuto a minuto que se están produciendo a nivel nacional. Lo más fresco es la eliminación del IVA a la canasta de productos esenciales, a una serie de productos, ¿no? Bueno, Dante Sica, que es el ministro de la Producción y Trabajo de la Nación, acaba de publicar el listado de cuáles son los productos que van a tener eliminado el IVA. Pan, leche, aceites, huevos, azúcar, pastas secas, arroz, harina de trigo, polenta, entre otros. La yerba mate también, yogures y conservas de frutas, hortalizas y legumbres. Enumeró el ministro de la Producción y Trabajo, Dante Sica, que fue uno de los que anunció esta medida. El que no apareció para anunciar todas estas medidas y este paquete de anuncios fue el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, ¿no? Está complicado, Dujovne. Que parece que está complicado dentro del gabinete. Bueno, vamos a hablar con un economista que es Jorge Ingáramo, ¿sí? Que gentilmente nos atiende, lo tenemos en comunicación telefónica. Jorge, ¿cómo va? Buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por llamar. Bueno, ¿cómo está viendo el escenario económico post elecciones primarias, ¿no? Lo que comenzó a ocurrir a partir del lunes en Argentina. Bueno, 2 días de mucha preocupación porque los dos pesos pesados no hablaban, y después 2 días como ayer y hoy ya donde los halcones se transformaron en palomas y empezaron a hablar. Es mucho mejor esta situación donde hablan, porque de alguna manera hay una coordinación implícita de que nadie va a hacer olas para que las cosas se compliquen. Todo el mundo sabe que estamos bajo un programa del Fondo Monetario Internacional, la devaluación ha sido muy grande, eso se va a trasladar a inflación, a precios, lo vamos a ver seguramente ya en la segunda quincena de agosto y seguramente de septiembre. Ahora queda la discusión de cómo vamos a funcionar con todo este paquete de medidas, porque va a haber que modificar algunos aspectos de la carta de intención con el fondo. Yo diría que el aspecto de el paquete de medidas que empezó ayer y que siguió hoy, bueno, van en el sentido adecuado. Hay que ver cómo se instrumentan. Lo del IVA es muy complicado de instrumentar, no es simple sacarle el impuesto a un producto que está al final de una cadena, porque siempre va a haber alguno que se quede con un crédito fiscal que después hay que devolvérselo, y hay que ver cómo se instrumentan los mecanismos de devolución. Bueno, yo estoy más contento hoy porque está más tranquilo el dólar. Digamos, el lunes estaba realmente muy preocupado. De todos modos, hay un desafío muy importante, y a partir de la semana que viene van a empezar a verse en las góndolas del supermercado las demarcaciones de precios. Bueno, esperemos que eso no traiga problemas para la gente, problemas, porque evidentemente una devaluación del 22%, 23% le pone un piso a la inflación de septiembre de 5 puntos, y eso puede traer complicaciones y puede compensar los beneficios que
que se lograron con el paquete de ayer y el paquete de la disminución del IVA. Y después hay una gran preocupación de parte mía sobre qué vamos a hacer, porque no hay la suficiente cantidad de dólares para bancar un tipo de cambio relativamente fijo. Hay que acordar rápido la modificación de la carta de intención con el fondo para conseguir los libramientos de los 2 tramos que faltan del préstamo stand-by. Y bueno, el periodo, como mencioné yo en algún reportaje anterior, el periodo de 120 días para la entrega del poder me parece extremadamente largo y extremadamente difícil. Claro, muy largo además porque no hay presidente electo, ¿no? Claro, exactamente. Estamos en una especie de limbo donde uno tiene la lapicera pero no tiene el poder, y otro tiene el poder pero no tiene la lapicera. Entonces vamos a estar 4 meses. Yo creo que el maridaje entre esas dos situaciones lo va a producir la misión del fondo, que seguramente va a llamar a los 2 equipos económicos para ver qué piensan hacer con el presente de la Argentina para llegar al 10 de diciembre y con el futuro de la Argentina a partir del 10 de diciembre, porque como todo el mundo sabe, el 30 de abril se termina la plata del fondo, así que a partir del 30 de abril tenemos que manejarnos solos, como adultos mayores, en el mercado de capitales tenemos que salir a refinanciar la deuda que el fondo no nos va a refinanciar a partir del 1 de mayo, así que es un expediente complejo que hay que manejarlo con mucha cautela y insisto, ahora entramos en una situación de negociación diaria entre si usted quiere tener un tipo de cambio fijo o relativamente fijo que tranquilice los precios, tiene que usar reservas y si quiere evitar gastar las reservas como quiere Fernández, tiene que resignarse a que el tipo de cambio va a estar fluctuante y la fluctuación del tipo de cambio genera incertidumbre y genera inflación, así que esa negociación entre tipo de cambio y gastar reservas o no gastar reservas me parece la más importante que queda a partir de ahora, que gracias al mensaje de Fernández de esta mañana del dólar de 60 pesos, bueno, está bien, a mí no me gusta, me parece demasiado alto, pero por lo menos tranquilizó los mercados y a partir de ahora podemos pensar en un dólar de 55 a 60 pesos, en algún nivel ahí un poquito más tranquilo. El principal problema sigue siendo el impacto de la inflación, porque eso, tiene consecuencias sociales severas, ¿no? En un tramo de la Argentina en donde cada vez el deterioro social se va marcando más, ¿no? Y sí, porque lamentablemente el programa antiinflacionario que había llegado a este 2,2% de inflación del mes pasado, seguramente en agosto ya se va a interrumpir esa baja o va a ir para arriba. Es difícil saber qué va a pasar en agosto, pero la segunda quincena de agosto va a tener precios remarcados, así que difícilmente se consiga algo menos del 3%, es improbable. Y una devaluación de 22 puntos o 23 puntos del peso trae una inflación piso de 5% para septiembre. Eso es así porque en la Argentina estamos acostumbrados ya a eso. Estamos hablando del piso. Claro. Y eso claramente es un deterioro del salario, el prejuicio para la calidad de vida de la gente y por supuesto la complicación para lo que le prometió el ahora candidato Fernández, lo que le prometió a la gente de menores recursos, que es llenarle la heladera. O sea, llenar la heladera había sido el argumento de campaña y lo que evidentemente Cambiemos no supo hacer, se lo supo prometer Fernández. Bueno, va a ser difícil llenar la heladera por más que baje el IVA, de ahora porque hay que esperar a que asuma el nuevo gobierno el 10 de diciembre. Recién ahí vamos a ver si son capaces de llenar la heladera de la gente, ¿no? Jorge Ingaramo, muchísimas gracias por este contacto con Entre Líneas. No, gracias a ustedes, bueno, gracias por llamar, buenas noches. Buenas noches. Muy amable. Bueno, el panorama muy complicado muy a difícil, nivel económico. ¿no? Las medidas del gobierno apuntan precisamente a eso, ¿no? A atenuar el impacto sobre lo básico, sobre los alimentos. Sin embargo, se han conocido los primeros datos preliminares, el estudio que hace el Centro de Almacenes de la provincia, el Centro de Almaceneros, que da que solamente en los primeros 15 días de agosto y principalmente desde la devaluación de este lunes, los alimentos ya aumentaron más de un 8,5%, más cerca del 9%, lo que impacta de lleno. La canasta para que una familia pueda cubrir sus necesidades alimentarias solamente aumentó 1.600 pesos en apenas un puñado de días. Sí, hay que ver si... Bueno, ahí está el problema, ¿no? Claro, si las medidas de gobierno logran atenuar, aunque sea en parte, el efecto de la inflación.
no va a haber bajas de precios, está claro, ¿no? Lo que está haciendo el gobierno es tratar de que los aumentos sean menos dolorosos. Y un par de dudas con respecto a esta medida del IVA. Primero, ¿se va a trasladar al precio final al que va a comprar el consumidor? Y segundo, ¿en cuánto tiempo va a ser puesta en marcha? Porque recién Ingaramo decía, esto es muy complejo de aplicar, ¿no? Bueno, dudas en torno a esta medida que se ha anunciado, se ha estudiado muchas veces en los últimos años. Bueno, ahora se aplicó de urgencia después de los resultados electorales del domingo. Bueno, hemos llegado al final. Sí. Analizamos lo político, lo institucional y también lo económico en estas horas muy difíciles y complejas que está viviendo el país a partir del resultado sorpresivo, muy abultado, más de 15 puntos de diferencia entre Alberto Fernández y el presidente Macri, lo cual lo ha debilitado y lo ha puesto a él y a todo el país en la situación en la que estamos, tan virulenta que estamos viviendo por estos días. Nos vemos de nuevo el próximo jueves. Así es. A las 21, como todos los jueves, aquí en Entre Líneas. Adiós.